TLC es un grupo musical femenino estadounidense de R&B que se formó con Tione, The Voz, Watkins, Lisa, Left Eye, López y Rozonda, Chili, Thomas en Atlanta, en 1991. Lanzaron su debut UHHH, On the TLC Tip en 1992. Su imagen sexy y estrafalaria y su sonido las hicieron populares en los medios de comunicación, convirtiéndose en una de las bandas más populares de los 90. TLC se disolvió en 2000, pero se reagruparon en el 2002. Por desgracia, López murió en un accidente de coche, mientras disfrutaba de un aislamiento del mundo y grababa un documental para sus fans en Honduras. TLC fue certificado por la RIAA y la Billboard como el segundo grupo femenino que más discos ha vendido en la historia, solamente superado hace poco por las Dixie Chicks. Su segundo álbum, Crazy Sexy Cool, de 1994, fue el primero de un grupo femenino en entregársele el disco de diamante por ventas superiores a los 11 millones de copias. El álbum contuvo éxitos como Creep, Waterfalls, que alcanzaron la primera posición de los Billboard Hot 100, y Red Light Special, que logró alcanzar la segunda posición. En 2006, la Billboard las catalogó como uno de los tríos más grandiosos en la historia de la música. TLC también se caracterizó por protagonizar diversos escándalos. Al comienzo de su carrera, en 1992, fueron muy criticadas por el uso de condones en sus atuendos. En 1994, después de salir a la venta Crazy Sexy Cool, se declararon en quiebra, alegando mal manejo por parte de sus representantes y su discográfica. También arrestaron a Lisa, Left Eye, López por causar un incendio en la residencia de su entonces novio, luego de que él le fuera infiel. En 1999 grabaron su tercer álbum de estudio, Fanmail, dedicado a sus fanáticos que durante su hiato les enviaron correspondencia por sus méritos artísticos y personales. El álbum contiene el sencillo más exitoso del grupo hasta la fecha, No es Crux, que alcanzó la primera posición de los Billboard Hot 100, al igual que el segundo sencillo del álbum, I'm Pretty. Finalmente la suerte se ensañó con López en 2002, meses antes de lanzar su cuarto álbum de estudio 3D. En abril de ese año, Lisa tuvo un trágico accidente automovilístico en Honduras, lo que le ocasionó la muerte. 1 mes después, The Voz y Chili lanzaron el álbum y lo promocionaron como dúo. El disco recibió buenas críticas, pero no gozó de los logros de sus anteriores placas. En 2005 las chicas presentaron un reality show en los Estados Unidos llamado RUD Girl, el cual daba como premio grabar una canción y presentarla en vivo con TLC. En la actualidad The Voz y Chili han continuado el legado del grupo en distintos eventos, giras, entrevistas y álbumes recopilatorios, grabando su último álbum en 2017, de nombre homónimo. En 1990 en la ciudad de Atlanta la joven Crystal Jones convocó a 2 jóvenes más a formar parte de un trío al que llamaría Dos Nature. Este llamamiento fue atendido por Tione Watkins, nativa de Des Moines en el estado de Iowa, que vivía en Atlanta desde pequeña, y Lisa López, que recién llegaba de su natal Filadelfia, con solo un teclado y $750 estadounidenses. El trío rápidamente comenzó a colaborar con varias compañías, entre ellas Pebitone, compañía formada por la cantante de R&B Perry Pebbles. Reid, impresionada por el talento de las chicas, Reid les cambió el nombre, llamándolas TLC, y las llevó a colaborar con la Face Records, compañía fundada por los productores Kenneth Babyface Edmonds y Antonio Reid, en ese entonces esposo de Pebbles.
Los productores vieron el potencial que había en Watkins y Lopez, pero dudaron del talento de Jones y decidieron reemplazarla por la bailarina y cantante Rozonda Thomas. Las chicas firmaron contrato con la Face Records mediante un acuerdo con Pebbles, que pasaría a ser su representante, y casi inmediatamente después entraron al estudio de grabación a preparar lo que sería su primer disco. Para este trabajo se reunieron con productores muy prestigiosos en la industria como La Reid, Babyface, Dallas Austin, Jermaine Dupri y Marley Marl. TLC también cantó para el tema principal de la exitosa serie del canal Nickelodeon All That. Antes de la grabación de su cuarto álbum, 3D, Lopez quería retirarse del grupo para ver si podían duplicar su éxito anterior sin sus contribuciones. Lopez comenzó a lanzarse como solista y grabó su primer álbum, Supernova. Este solo fue lanzado en el Reino Unido y otros países pero nunca en Estados Unidos. Antes de terminar su segundo álbum como solista, Lopez murió en un accidente automovilístico durante el rodaje de un documental en Honduras, que más tarde sería lanzado como Los últimos días de Left Eye, The Last Days of Left Eye, en 2007 por VH1. Luego de regresar de otra pausa en el grupo después de la muerte de Lopez, Watkins, Thomas y Austin decidieron terminar el resto del cuarto álbum grupal, que llevaría como nombre 3D, que también contó con la producción de Rodney Jerkins, The Neptunes, Rafael Sadiq, Missy Elliott y Timbaland. Otra de las decisiones que también se tomó fue que TLC se retiraría después de la publicación y promoción del álbum 3D, en lugar de reemplazar a Lopez y continuar. Lopez ya había grabado su voz para 4 canciones del disco, y el resto fueron realizadas por las integrantes del grupo. También fueron tomados varios raps del álbum debut de Lopez, Supernova, para ser incluidos en canciones grabadas después de la muerte de Left Eye. El primer sencillo de 3D fue Girl Talk. En el vídeo aparecen solamente Watkins y Thomas. Debido a la muerte de Left Eye, Lopez aparece también pero como un dibujo animado. El segundo sencillo fue Hands Up, y ahora aparecen solamente Watkins y Thomas. Este fue grabado en un club nocturno y durante el vídeo aparece ocasionalmente el símbolo de Left Eye para hacer su presencia. El álbum vendió 2 millones de copias en su primer año de lanzamiento, y Girl Talk fue el único sencillo del álbum que alcanzó posición, la cual fue 28, en el top 40 de los Estados Unidos. Hands Up nunca llegó a las listas, y un tercer sencillo, Damaged, alcanzó el número 53. Sin embargo, los sencillos disfrutaron de un poco más de éxito en Europa y Asia. 3D llegó a vender casi 2 millones de copias en los Estados Unidos solamente. En junio de 2003, en Zootopia, un concierto anual organizado por la estación de radio de Nueva York Z100 que se dio en el Giants Stadium, TLC apareció y anunció que sería su última interpretación como grupo en público. El grupo, presentado por Carson Daly, mostró un vídeo montaje dedicado a Left Eye, y pasaron a interpretar canciones con secuencias de vídeo en los que aparecían Lopez, vistiendo la misma ropa que en los vídeos. TLC cantó para 60.000 fans. Su quinto álbum de estudio autotitulado, se lanzó el 30 de junio de 2017. Cuenta con colaboraciones de artistas como Dallas Austin y Candy Burruss. El primer sencillo del álbum, Way Back, con Snoop Dogg, fue lanzado el 14 de abril en todas las principales tiendas de música digital y servicios de transmisión, pero tuvo difusión radial. El sencillo fue producido por The Mile y lanzado a través de la etiqueta independiente recién formada de TLC, 852 Music, que se distribuye a través de Red Distribution en los Estados Unidos. En la actualidad el grupo no ha vuelto a lanzar un nuevo álbum de estudio desde el 2017. A scrub is a guy that thinks he's flying this
also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his